Hay hombres que sufren toda su vida porque esperan de los demás algo que jamás obtendrán. Honestidad, lealtad, coherencia. Se entregan creyendo que el mundo responderá con la misma sinceridad que ellos ofrecen. Y cuando la traición llega, cuando la mentira los golpea, cuando el engaño los destroza, preguntan desesperados por qué, como si el problema fuera el otro. Pero yo, Maquiavelo, te digo hoy que el error nunca fue la gente. El error siempre fue esperar honestidad de un mundo que no la prometió. Esperar que los hombres actúen con honor cuando su naturaleza les empuja al beneficio propio es ingenuidad pura. Y la ingenuidad no construye imperios, solo tumbas. Antes de continuar, déjame tu like y comenta de qué región estás viendo esto para saber quién entiende realmente lo que significa vivir sin ilusiones. Las expectativas son cadenas invisibles que atan tu destino a la voluntad ajena, y quien espera siempre termina decepcionado, traicionado, destruido. Todos nacemos creyendo que el mundo funciona según nuestras expectativas. Desde niños nos enseñan que si somos buenos, el mundo será bueno con nosotros. Que si amamos, seremos amados. Que si confiamos, serán dignos de esa confianza. Y crecemos con esa mentira instalada en el alma como un virus silencioso que nos destruye lentamente. Cada vez que esperas algo de alguien, estás entregando tu poder. Estás poniendo tu felicidad, tu paz, tu destino en manos ajenas. Y cuando esas manos te sueltan, cuando esas promesas se rompen, cuando esas expectativas explotan, no es el otro quien falla. Eres tú quien construyó una prisión mental donde el carcelero era tu propia ingenuidad. La gente no es mala por naturaleza, pero tampoco es buena. La gente es estratégica, egoísta, movida por sus propios intereses. Y esto no es un juicio moral, es simplemente la verdad desnuda de la condición humana. Los hombres actúan según lo que les conviene, no según lo que prometieron. Responden a sus necesidades, no a tus expectativas. Y esperar que alguien traicione su propia naturaleza solo para cumplir tus fantasías es el acto más estúpido que puedes cometer. No porque el otro sea malo, sino porque tú estás construyendo tu realidad sobre arenas movedizas. Cuando esperas honestidad, estás asumiendo que el otro valora la verdad tanto como tú. Pero la mayoría de los hombres no valoran la verdad, valoran la conveniencia. No aman la sinceridad, aman la ventaja. No buscan coherencia, buscan beneficio. Y esto no los hace villanos, solo los hace humanos. Humanos que responden a las mismas leyes que han regido la supervivencia desde el principio de los tiempos. Proteger el propio interés, asegurar la propia ventaja, evitar el propio dolor. Esperar que alguien vaya contra su propia naturaleza es esperar un milagro que nunca llegará. Las expectativas son traiciones anticipadas. Cada vez que esperas algo de alguien, ya estás preparando el terreno para la decepción. Porque las expectativas son apuestas emocionales donde tú pones todo y el otro no sabe ni qué está jugando. Tú proyectas en el otro lo que quieres ver, no lo que realmente existe. Construyes una imagen mental, una versión idealizada de cómo deberían ser las cosas. Y luego te enfureces cuando la realidad no coincide con tu fantasía. Pero la realidad nunca prometió ajustarse a tus deseos. La realidad simplemente es, y quien espera que sea diferente está peleando contra el universo mismo. El dolor más profundo no viene de la traición, viene de la expectativa rota, porque la traición es un acto externo, pero la expectativa es una construcción interna. Tú decides qué esperar, tú construyes esa imagen, tú elevas al otro a un pedestal que él nunca pidió ocupar. Y cuando cae, no es su caída lo que duele, es el colapso de tu propia ilusión. El otro simplemente actuó como siempre iba a actuar.
Fuiste tú quien esperó algo distinto, fuiste tú quien creó una narrativa falsa, fuiste tú quien construyó la prisión donde ahora sufres. Los hombres poderosos no esperan nada de nadie, actúan, observan, ajustan, no entregan su paz mental a las promesas ajenas, no construyen su felicidad sobre cimientos que no controlan. Entienden que cada persona es un universo propio con sus propias leyes y que esperar que ese universo gire alrededor del tuyo es arrogancia disfrazada de amor. La verdadera fuerza está en no necesitar que el otro sea diferente, en no exigir coherencia donde solo hay caos, en no demandar lealtad donde solo hay conveniencia. Comenta ahora de qué región me estás viendo para saber quién realmente comprende esto. La honestidad es un lujo que pocos pueden permitirse, porque ser honesto tiene un costo: la incomodidad, el conflicto, la pérdida de ventajas. Y la mayoría de los hombres no están dispuestos a pagar ese precio. Prefieren la mentira suave que mantiene la paz, la omisión cómoda que evita problemas, la verdad disfrazada que protege sus intereses. Y esto no los hace malvados, solo los hace prácticos. Porque en un mundo donde la verdad puede destruirte, la mentira se convierte en herramienta de supervivencia. Y quien espera honestidad universal está esperando que todos se sacrifiquen por un ideal que ni siquiera comparten. Cuando alguien te miente, no está atacándote, está protegiéndose. Cuando alguien te oculta información, no está conspirando contra ti, está preservando su propia comodidad. Cuando alguien rompe una promesa, no está traicionándote deliberadamente. Simplemente cambió la ecuación de lo que le conviene. Y tú, que esperabas coherencia, que exigías lealtad, que demandabas honestidad, te quedas sangrando no por la acción del otro, sino por la expectativa que tú mismo construiste. El otro nunca firmó el contrato que tú redactaste en tu mente. Los hombres actúan por incentivos, no por principios. Esta es la verdad que la moral tradicional oculta, pero que la experiencia revela. La gente hace lo que funciona, no lo que es correcto. Cumple promesas cuando cumplirlas beneficia, y las rompe cuando romperlas conviene. Dice la verdad cuando la verdad abre puertas, y miente cuando la mentira las cierra mejor. Y esto no es un colapso moral, es simplemente racionalidad aplicada. El hombre que espera que los demás actúen por principios abstractos cuando sus propios intereses están en juego es un tonto que merece cada decepción que recibe. La expectativa de honestidad es particularmente destructiva porque se disfraza de virtud. Le hace sentir moralmente superior mientras te destruye emocionalmente. Yo soy honesto, entonces todos deberían serlo. Yo cumplo mi palabra, entonces todos deberían cumplirla. Yo actúo con integridad, entonces todos deberían hacerlo. Pero esta lógica es falsa desde su base. Tu decisión de ser honesto es tuya, no un contrato universal. Tu elección de cumplir tu palabra es personal, no una ley natural. Y esperar que otros adopten tus estándares es como esperar que todos hablen tu idioma porque tú lo hablas. El mundo no te debe honestidad. La gente no te debe sinceridad. Nadie firmó un acuerdo contigo para actuar según tus expectativas morales. Cada persona navega su propia realidad con sus propias reglas, y tú no eres el juez supremo que dicta cómo deben comportarse. Puedes elegir tus propios estándares, pero no puedes imponerlos a los demás sin su consentimiento. Y cuando lo intentas, cuando esperas que el mundo se ajuste a tu código moral particular, no estás siendo virtuoso, estás siendo ingenuo. Y la ingenuidad en un mundo de lobos es suicidio voluntario. Los que más sufren son siempre los que más esperan, los que confían ciegamente, los que creen en promesas eternas, los que asumen que el amor, la amistad o la lealtad son garantías automáticas.
Estos hombres viven en un estado constante de decepción porque construyeron su mundo sobre fundamentos falsos. Esperan que el otro sea diferente, espera que esta vez sea distinto, esperan que finalmente alguien cumpla con el ideal que llevan en la cabeza. Pero ese ideal no existe fuera de su imaginación, y mientras sigan esperando, seguirán sangrando. La liberación comienza cuando dejas de esperar, cuando aceptas que la honestidad es opcional, que la lealtad es condicional, que las promesas son provisionales. Cuando entiendes que cada persona actúa según su propio interés y que esto es completamente normal, natural y esperado. Cuando dejas de juzgar al mundo por no ser como tú quieres que sea y empiezas a verlo como realmente es. Solo entonces puedes moverte con poder real, sin cadenas invisibles, sin expectativas que te esclavizan, sin ilusiones que te destruyen. La expectativa es una forma de control disfrazada de amor. Cuando esperas algo de alguien, estás intentando moldear su comportamiento sin su consentimiento. Estás proyectando tu visión de cómo deberían ser las cosas y exigiendo que el otro se ajuste a ella. Y esto, aunque se presente con palabras suaves y sentimientos nobles, es manipulación pura. Porque no estás aceptando al otro como es, estás condicionando tu afecto, tu respeto, tu relación a que él cumpla con un estándar que tú estableciste unilateralmente. Y cuando no lo hace, cuando actúa según su propia naturaleza, tú lo castigas con decepción, enojo, resentimiento. Los hombres débiles esperan que el mundo cambie para adaptarse a ellos. Los hombres fuertes se adaptan al mundo tal como es. Esta diferencia es fundamental. El débil dice, deberían ser honestos conmigo. El fuerte dice, asumo que pueden mentir y actúo en consecuencia. El débil dice, prometieron ser leales. El fuerte dice, la lealtad es circunstancial y depende de incentivos. El débil vive en un mundo imaginario de cómo las cosas deberían ser. El fuerte opera en la realidad de cómo las cosas son, y esta diferencia de perspectiva determina quién construye poder y quién acumula sufrimiento. Cada expectativa no cumplida es una lección que te muestra la verdadera naturaleza de las cosas. Pero la mayoría de la gente no aprende. Repiten el mismo patrón una y otra vez. Confían, esperan, se decepcionan, sufren, y luego vuelven a empezar con otra persona, convencidos de que esta vez será diferente. Pero nunca es diferente porque el patrón está en ellos, no en los demás. El problema no es que encuentren gente deshonesta, el problema es que siguen esperando honestidad donde no hay incentivos para ella. Siguen construyendo castillos en el aire y luego lloran cuando el viento los derriba. La honestidad requiere seguridad. Solo quien se siente seguro puede permitirse ser completamente honesto, porque la honestidad tiene consecuencias. Revelar tus verdaderos pensamientos puede costarte relaciones, oportunidades, ventajas. Ser sincero sobre tus limitaciones puede hacerte vulnerable. Admitir tus errores puede debilitar tu posición. Por eso la mayoría de la gente miente, no por maldad, sino por supervivencia. Y cuando tú esperas honestidad de alguien que no se siente seguro siendo honesto, estás esperando que se sacrifique por ti. Estás esperando que ponga tu necesidad de verdad por encima de su necesidad de protección. Y eso simplemente no va a suceder. Las relaciones humanas están gobernadas por intercambios de valor, no por principios abstractos. La gente permanece en tu vida mientras perciben que obtienen más de lo que dan. Son honestos contigo mientras la honestidad les beneficia. Son leales mientras la lealtad les conviene. Y esto no convierte las relaciones en transacciones frías, simplemente revela su verdadera naturaleza. Todos estamos calculando constantemente, consciente o inconscientemente, qué obtenemos y qué sacrificamos. Y quien ignora esta realidad,
Quien cree que el amor o la amistad trascienden estos cálculos está destinado a ser usado, abandonado, traicionado. El problema con las expectativas es que crean deudas imaginarias. Tú haces algo por alguien esperando reciprocidad, y cuando no llega, sientes que te deben algo, pero nunca acordaron devolverte nada. Tú das confianza esperando que la protejan, y cuando la rompen, sientes que te traicionaron, pero nunca se comprometieron a cuidarla. Tú compartes secretos esperando discreción, y cuando se revelan, sientes que te vendieron, pero nunca firmaron un contrato de confidencialidad. Todas estas traiciones son construcciones mentales tuyas, no violaciones de acuerdos reales. El otro simplemente actuó libremente, y tú interpretaste su libertad como ofensa. Los más sabios no esperan nada y aprecian todo. No construyen castillos de expectativas que inevitablemente colapsarán. No hipotecan su paz mental a promesas ajenas. No condicionan su felicidad a comportamientos que no controlan. En cambio, observan, responden, ajustan. Si alguien es honesto, lo aprecian, pero no lo dan por sentado. Si alguien es leal, lo valoran, pero no lo esperan eternamente. Si alguien cumple su palabra, lo reconocen, pero no construyen su futuro sobre esa premisa. Viven en el presente, respondiendo a lo que es, no a lo que imaginan que debería ser. Y en esa flexibilidad encuentran una forma de poder que los rígidos nunca conocerán. La traición es imposible sin expectativa previa. Piénsalo. Si no esperas nada de alguien, sus acciones no pueden traicionarte. Si no has construido una narrativa de cómo debería comportarse, su comportamiento real no puede decepcionarte. Si no has elevado a esa persona a un estándar que nunca acordó cumplir, su caída no puede herirte. La traición no es un acto del otro, es el colapso de tu propia construcción mental. Es el momento en que la realidad destruye la fantasía que tú creaste. Y el dolor que sientes no viene del acto en sí, viene de la diferencia entre lo que esperabas y lo que obtuviste. Los hombres de poder entienden esto instintivamente. No se permiten crear expectativas rígidas sobre nadie. Evalúan constantemente. Ajustan sus estrategias según el comportamiento observado, no según promesas hechas. Si alguien demuestra ser confiable, aumentan gradualmente la confianza depositada. Si alguien muestra señales de deslealtad, reducen la exposición antes de que el daño sea catastrófico. No esperan que la naturaleza de la persona cambie. Trabajan con lo que es, no con lo que desearían que fuera. Y en esta flexibilidad pragmática, encuentran protección donde otros encuentran dolor. La expectativa de honestidad es particularmente peligrosa en las relaciones cercanas, porque allí donde hay más intimidad, hay más expectativas. Esperas que tu pareja sea completamente transparente, que tus amigos sean absolutamente leales, que tu familia sea incondicionalmente apoyadora. Pero estas expectativas son bombas de tiempo, porque cuanto más cercana es la relación, más complejos son los incentivos, más profundos los miedos, más difícil la honestidad total. La gente miente más a quienes más aman, no por falta de amor, sino porque tienen más que perder. Y quien no entiende esto, quien exige honestidad absoluta en relaciones íntimas, está construyendo su propia destrucción. Hay una diferencia crucial entre confianza inteligente y expectativa ingenua. La confianza inteligente es provisional, basada en evidencia, ajustable según comportamiento. Es una apuesta calculada donde aceptas el riesgo pero lo gestionas. La expectativa ingenua es absoluta, basada en deseo, rígida frente a la realidad. Es una entrega total, donde niegas el riesgo y luego te sorprendes cuando se materializa. El hombre sabio confía estratégicamente, probando en pequeñas dosis, verificando con acciones, no con palabras.
El tonto espera ciegamente, entrega todo de inmediato y luego se lamenta cuando lo inevitable sucede. Comenta de qué región me estás viendo si realmente has sentido el dolor de una expectativa rota que te destruyó. Las expectativas también son armas que otros usan contra ti. Cuando alguien sabe lo que esperas, puede manipularte con facilidad. Puede fingir cumplir tus expectativas para obtener lo que quiere y luego revelar su verdadera naturaleza cuando ya no te necesita. Los manipuladores profesionales son expertos en identificar tus expectativas y reflejarlas de vuelta a ti. Te muestran exactamente lo que quieres ver. Te dicen exactamente lo que quieres escuchar. Cumplen temporalmente con el ideal que tienes en tu cabeza. Y tú, cegado por ver tus expectativas materializadas, bajas todas tus defensas, solo para descubrir demasiado tarde que todo fue una actuación. La liberación de las expectativas no significa volverse cínico o desconfiado, significa volverse realista y estratégico. No se trata de asumir que todos mentirán, sino de no sorprenderte cuando lo hagan. No se trata de esperar traición, sino de no devastarte cuando llegue. No se trata de rechazar la honestidad cuando aparece, sino de no exigirla como condición para relacionarte. Los hombres poderosos pueden disfrutar de la honestidad sin depender de ella. Pueden valorar la lealtad sin exigirla. Pueden apreciar la coherencia sin esperarla. Y en esa independencia emocional encuentran una forma de relacionarse que es simultáneamente más profunda y más segura. El mayor error es creer que las expectativas son amor, que exigir honestidad es cuidar la relación, que esperar coherencia es respeto mutuo. Pero las expectativas no son amor, son control, no son cuidado, son demanda, no son respeto, son imposición. El verdadero amor acepta al otro como es, con sus contradicciones, sus limitaciones, su naturaleza imperfecta. El verdadero respeto reconoce la autonomía del otro para actuar según su propio criterio. Y la verdadera fuerza está en no necesitar que el otro sea diferente de lo que es para poder estar bien. Porque quien necesita que otros cambien para ser feliz, ha entregado su felicidad a fuerzas que no controla. Vivimos en una cultura que glorifica las expectativas y las llama estándares. Te dicen que debes tener estándares altos, que no debes conformarte, que mereces honestidad, lealtad, respeto. Y todo esto suena inspirador, empoderante, correcto, pero esconde una trampa mortal. Te hace creer que tus estándares son derechos universales que otros deben cumplir. Te convence de que si tienes expectativas suficientemente justificadas, el mundo debe satisfacerlas. Y así construyes una prisión mental donde tu bienestar depende de que millones de personas que no te conocen, que no te deben nada, que tienen sus propias batallas, actúen según tus preferencias personales. Los estándares son para ti, no para los demás. Esta distinción es fundamental. Puedes decidir que solo te relacionarás con personas honestas, pero no puedes exigir que todos sean honestos. Puedes establecer que no tolerarás traiciones, pero no puedes controlar que otros no te traicionen. Puedes determinar tus límites y consecuencias, pero no puedes dictar el comportamiento ajeno. Los estándares empoderan cuando te guían en tus decisiones. ¿Con quién pasar tiempo? ¿En quién confiar? ¿Qué relaciones mantener? Los estándares destruyen cuando se convierten en expectativas, exigencias de cómo otros deben ser para que tú estés bien. La diferencia entre estándares y expectativas se revela en la respuesta emocional. Cuando alguien no cumple tus estándares, simplemente te alejas. No hay drama, no hay dolor profundo, no hay sensación de traición. Reconoces que esa persona no es compatible con lo que buscas y actúas en consecuencia. Pero cuando alguien no cumple tus expectativas, te destruyes. Sientes rabia, decepción, traición.
Te preguntas por qué, cómo pudieron, qué hiciste para merecer esto. Y todo ese dolor viene de haber entregado tu paz mental a la esperanza de que el otro actuara diferente de cómo actuó. Los hombres sabios establecen estándares para sí mismos y aceptan la realidad de los demás. Si encuentran honestidad, la valoran. Si encuentran lealtad, la cultivan. Si encuentran coherencia, la aprecian. Pero si no las encuentran, no se rompen. Simplemente ajustan, responden, reposicionan. No pierden tiempo lamentando que el otro no fue lo que esperaban. No gastan energía tratando de cambiar lo que no pueden controlar. En cambio, usan esa información para tomar mejores decisiones, para proteger mejor sus intereses, para navegar más efectivamente la realidad tal como es. La honestidad no es un derecho, es un regalo. Cuando alguien elige ser honesto contigo, especialmente cuando la honestidad le cuesta algo, está haciendo una elección valiosa que merece reconocimiento. Pero no es una obligación. Nadie te debe su verdad completa. Nadie está obligado a revelarte sus pensamientos más profundos. Nadie tiene que compartir información que podría perjudicarlos solo porque tú quieres saberla. Y cuando lo hacen, cuando eligen la vulnerabilidad de la honestidad, es un acto de confianza o estrategia, no el cumplimiento de una deuda moral que tenían contigo. Las expectativas también nos ciegan a las señales tempranas. Cuando quieres creer que alguien es honesto, ignoras las pequeñas inconsistencias. Cuando esperas lealtad, justificas las pequeñas traiciones. Cuando has construido una narrativa de cómo debería ser la relación, filtras toda la información que contradice esa narrativa. Y así te conviertes en cómplice de tu propia destrucción. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero tus expectativas te cegaron. Querías tanto que la persona fuera de cierta manera que rechazaste ver quién realmente era. El dolor más profundo viene de las expectativas sobre nosotros mismos proyectadas en otros. Esperamos que sean honestos porque nosotros lo somos. Esperamos lealtad porque nosotros la ofrecemos. Esperamos coherencia porque nosotros la practicamos. Pero esto es narcisismo disfrazado de virtud. Es la suposición de que todos piensan como tú, valoran lo que tú valoras, operan con tu mismo código. Es la incapacidad de reconocer que otros son fundamentalmente diferentes, con prioridades distintas, con miedos diferentes, con estrategias propias. Y mientras no aceptes esta diferencia radical entre los seres humanos, seguirás esperando que todos sean versiones de ti mismo. La verdadera madurez emocional llega cuando puedes relacionarte profundamente sin expectativas destructivas, cuando puedes amar sin exigir que el otro sea diferente, cuando puedes confiar sin devastarte si esa confianza se rompe, cuando puedes invertir en relaciones sabiendo que podrían terminar, cuando puedes ser vulnerable sin esperar que esa vulnerabilidad sea protegida. Esta no es frialdad, es sabiduría. Es la capacidad de participar plenamente en la vida humana sin hacer de tu participación una apuesta suicida donde el otro tiene todo el poder sobre tu bienestar emocional. Las expectativas son profecías autodestructivas. Porque cuando esperas que alguien te decepcione, a menudo creas las condiciones para que suceda. Tu desconfianza genera comportamiento defensivo. Tu demanda de honestidad crea presión que incentiva la mentira. Tu expectativa de lealtad puede ser tan sofocante que empuja al otro a buscar libertad. Y así, irónicamente, las mismas expectativas que estableces para protegerte terminan creando exactamente lo que temías. No porque el otro fuera inherentemente deshonesto, sino porque tus expectativas crearon una dinámica donde la deshonestidad se convirtió en la única salida. Hay una diferencia crucial entre tener claridad sobre lo que valoras y exigir que otros lo provean.
Puedes valorar profundamente la honestidad sin esperar que todos sean honestos contigo. Puedes apreciar la lealtad sin exigirla como condición para relacionarte. Puedes buscar coherencia sin devastarte cuando encuentras contradicción. Esta sutileza es lo que separa a los sabios de los sufrientes. Los sabios saben lo que quieren, pero no se rompen cuando no lo encuentran. Los sufrientes convierten sus deseos en demandas y luego sangran cuando la realidad no se ajusta. Cada expectativa no cumplida te enseña algo valioso si estás dispuesto a aprender, no sobre la maldad del otro, sino sobre la ingenuidad de tu perspectiva, sobre la brecha entre cómo crees que funciona el mundo y cómo realmente funciona, sobre la diferencia entre lo que quieres que sea verdad y lo que es verdad. Pero la mayoría de la gente no aprende estas lecciones. Simplemente cambian de persona y repiten el patrón. Buscan a alguien nuevo en quien depositar las mismas expectativas, convencidos de que esta vez será diferente. Y cuando vuelve a colapsar, culpan al nuevo otro, nunca al sistema de expectativas que garantiza el colapso. La honestidad total es una fantasía que destruye relaciones reales. Porque si todos fueran completamente honestos todo el tiempo, la mayoría de las relaciones explotarían. La verdad cruda sobre lo que realmente pensamos, sentimos, deseamos sería devastadora en muchos contextos. Las pequeñas mentiras sociales, las omisiones estratégicas, las verdades suavizadas son el lubricante que permite que las relaciones humanas funcionen. Y quien exige honestidad total está exigiendo un ideal que, si se cumpliera, destruiría lo que dice valorar. Porque la honestidad sin filtro es crueldad, y las relaciones requieren diplomacia, no solo verdad. Los manipuladores más efectivos son aquellos que cumplen tus expectativas superficialmente mientras violan su espíritu. Te dicen lo que quieres escuchar, pero actúan contradictoriamente. Prometen lo que esperas, pero nunca lo cumplen. Se ajustan a la imagen que tienes de cómo deberían ser, pero solo en apariencias. Y tú, tan enfocado en que cumplan tus expectativas explícitas, ¿no ves que están violando constantemente las implícitas? Comenta de qué región me ves si has caído en esta trampa. Te aferras a sus palabras mientras ignoras sus acciones, porque admitir que no son lo que esperabas sería admitir que tu sistema de expectativas falló. La verdadera libertad emocional llega cuando puedes ver a las personas como realmente son, no como esperas que sean. Cuando puedes observar comportamientos sin filtrarlo a través de tus deseos. Cuando puedes reconocer patrones sin negarlos, porque no coinciden con tu narrativa. Esta claridad no es cínica, es liberadora. Te permite responder estratégicamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Te permite proteger tus intereses sin sentirte traicionado. Te permite ajustar tus inversiones emocionales según la realidad observada, no según las promesas escuchadas. Las expectativas más destructivas son aquellas que nunca expresamos. Las que damos por sentadas, las que asumimos como obvias, las que creemos que todos deberían saber. Obviamente debería ser leal. Obviamente debería ser honesto. Obviamente debería valorar lo que hacemos juntos. Pero nada es obvio. Lo que es obvio para ti puede ser completamente ajeno para el otro. Y cuando esperas que el otro lea tu mente, que sepa intuitivamente lo que necesitas, que actúe según códigos que nunca compartiste explícitamente, estás garantizando malentendidos, conflictos, decepciones. El poder real está en la independencia emocional, en no necesitar que otros sean de cierta manera para que tú estés bien, en poder apreciar la honestidad sin depender de ella, en poder disfrutar la lealtad sin exigirla, en poder valorar la coherencia sin devastarte ante la contradicción. Esta independencia no significa aislamiento ni frialdad, significa tener tu centro de gravedad emocional dentro de ti, no en el comportamiento de otros.
Significa que tu paz mental es tuya, no algo que otros pueden darte o quitarte según cómo elijan actuar. Existe un tipo particular de sufrimiento reservado para quienes esperan reciprocidad perfecta. Dan generosamente y esperan que les devuelvan con la misma medida. Aman intensamente y esperan ser amados con la misma intensidad. Se sacrifican profundamente y esperan que sus sacrificios sean correspondidos. Pero la reciprocidad perfecta no existe en las relaciones humanas, porque cada persona tiene diferentes capacidades, diferentes circunstancias, diferentes formas de expresar afecto, diferentes momentos de vida. Y quien espera reciprocidad exacta está midiendo con una regla que garantiza que siempre encontrará déficit. La contabilidad emocional destruye relaciones. Cuando empiezas a llevar cuenta de quién dio más, quién se sacrificó más, quién fue más honesto, has convertido la relación en una transacción comercial, y las transacciones comerciales no generan conexión profunda, generan resentimiento calculado. Yo hice esto por ti, entonces tú debes hacer aquello por mí. Yo fui honesto, entonces tú debes serlo también. Yo demostré lealtad, entonces me debes lealtad. Pero las relaciones humanas no funcionan así. No son contratos legales, con términos específicos y consecuencias por incumplimiento. Son intercambios fluidos, asimétricos, constantemente renegociados. Los que más esperan de los demás son a menudo los que menos se conocen a sí mismos. Proyectan en el otro la responsabilidad de llenar vacíos que ellos mismos no han identificado. Esperan que el otro les dé seguridad porque no la han construido internamente. Esperan honestidad externa porque viven en negación interna. Esperan lealtad ajena porque no son leales a sus propios valores. Y así, cada expectativa es en realidad una confesión de lo que falta dentro, disfrazada como demanda de lo que debe venir desde fuera. La honestidad es contextual, no absoluta. Lo que es apropiado compartir en una relación no lo es en otra. Lo que es valioso revelar en un momento puede ser destructivo en otro. Lo que es honestidad en un contexto puede ser crueldad innecesaria en otro diferente. Y quien exige honestidad absoluta sin reconocer estos matices está exigiendo algo que no existe. Está pidiendo que el otro ignore contexto, timing, consecuencias y simplemente descargue toda su verdad sin filtro. Pero eso no es honestidad, es irresponsabilidad disfrazada de transparencia. Las expectativas sobre el futuro son particularmente tóxicas. Siempre seremos amigos. Nunca me mentirías. Estaremos juntos para siempre. Estas promesas sobre el futuro son fantasías que ignoran una verdad fundamental. Las personas cambian, las circunstancias cambian, las prioridades cambian. Quien eras hace 5 años no es quien eres hoy. Quien es el otro hoy no será quien sea en 5 años. Y construir expectativas sobre la permanencia de estados temporales es construir sobre arena. La única constante es el cambio, y quien no acepta esto está destinado a sentirse traicionado cada vez que la inevitable transformación ocurra. Hay sabiduría en la expectativa de imperfección. Si asumes que todos mentirán ocasionalmente, no te devastas cuando sucede. Si asumes que la lealtad tiene límites, no te rompes cuando esos límites se revelan. Si asumes que las promesas son provisionales, no te destruyes cuando las circunstancias las invalidan. Esta no es una visión cínica, es una visión realista. Es reconocer que los humanos son imperfectos, contradictorios, limitados, y que esperar perfección es garantizar decepción continua. Los hombres sabios esperan imperfección y se sorprenden gratamente cuando encuentran más de lo que esperaban. Las expectativas más profundas a menudo son las más silenciosas. No las expresamos porque asumimos que son universales, obvias.
innegociables. Por supuesto que deberías ser honesto. Obviamente deberías ser leal. Naturalmente deberías cumplir tu palabra. Pero estas expectativas silenciosas son las más peligrosas porque nunca se negocian, nunca se cuestionan, nunca se ajustan. Simplemente se asumen. Y cuando se violan, la decepción es total. Porque no solo se rompió una expectativa, se desafió una creencia fundamental sobre cómo debe funcionar el mundo. El perdón real solo es posible cuando abandonas las expectativas. Porque mientras tengas expectativas de cómo el otro debería ser, no puedes perdonar realmente cuando no lo es. Tu perdón será condicional, contingente, revocable. Dirás, te perdono, pero significarás, te perdono si cambias, si me demuestras que eres diferente, si cumples con mis expectativas de ahora en adelante. Pero eso no es perdón, es negociación. El perdón real viene cuando aceptas que el otro es como es, que actuó según su naturaleza, que probablemente volverá a actuar así. Y aún así eliges soltar el resentimiento, no porque el otro cambió, sino porque tú dejaste de esperar que fuera diferente. La paradoja central de las expectativas es que cuanto más esperas, menos recibes, porque las expectativas crean presión y la presión genera resistencia. Cuando alguien siente que debe cumplir tus expectativas, cuando percibe tu demanda de honestidad, lealtad, coherencia, su respuesta natural es rebelarse o retirarse. Nadie quiere ser controlado por las expectativas ajenas. Nadie quiere sentir que su valor depende de cumplir estándares que no eligió. Y así, irónicamente, tu insistencia en que el otro sea de cierta manera garantiza que no lo sea, porque la naturaleza humana se resiste a la imposición, incluso cuando la imposición coincide con lo que naturalmente haría. Los hombres de verdadero poder no esperan nada y ofrecen lo que eligen. Su honestidad no depende de la honestidad ajena. Su lealtad no es contingente con la lealtad del otro. Su coherencia no requiere validación externa. Actúan según sus propios valores porque los valores son suyos, no porque esperan reciprocidad. Y en esta independencia encuentran una forma de integridad que es invulnerable. Porque cuando tu comportamiento no depende del comportamiento ajeno, nadie puede controlarte con decepción, nadie puede manipularte con la amenaza de no cumplir tus expectativas. Las expectativas son especialmente destructivas en relaciones asimétricas, cuando esperas del hijo la misma madurez que de un adulto, cuando esperas del empleado la misma lealtad que del socio, cuando esperas del conocido la misma honestidad que del confidente. Estas expectativas ignoran las diferencias reales en contexto, poder, incentivos, relación, y crear sufrimiento innecesario tanto para quien espera como para quien no puede cumplir expectativas inadecuadas al contexto real de la relación. La verdadera confianza es diferente de la expectativa ciega. La confianza real es específica, limitada, verificable. Confías en que alguien hará X en circunstancia y porque lo ha demostrado repetidamente. No confías genéricamente en que siempre será honesto en todo contexto. No esperas que nunca falle. No asumes que su lealtad es absoluta. La confianza inteligente es como un puente que construyes tabla por tabla, verificando cada paso. La expectativa ingenua es como saltar al vacío, asumiendo que aparecerá un puente porque debería estar ahí. Comenta de qué región me estás viendo para saber quién comprende que las expectativas son cadenas invisibles. La liberación de las expectativas te permite amar más profundamente, no menos. Porque cuando no esperas que el otro sea diferente, puedes apreciar quién realmente es. Cuando no exiges que cumpla estándares arbitrarios, puedes valorar lo que genuinamente ofrece. Cuando no condicionas tu afecto a que cambie, puedes conectar con su realidad presente. Esta aceptación radical no es resignación, es sabiduría.
Es la diferencia entre amar una fantasía que constantemente decepciona y amar una realidad que constantemente sorprende. Las expectativas son particularmente destructivas cuando se aplican retroactivamente, cuando juzgas acciones pasadas según estándares presentes, cuando esperas que alguien hubiera sabido lo que tú sabes ahora, cuando demandas que hubieran actuado según información que no tenían. Esta aplicación retroactiva de expectativas es doblemente injusta. No solo juzgas al otro por no cumplir estándares que no conocían, sino que ignoras completamente el contexto en que tomaron sus decisiones. Y así creas una narrativa de traición donde solo hubo decisiones hechas con información limitada. El resentimiento es expectativa acumulada no expresada. Cada vez que el otro no cumple una expectativa que nunca verbalizaste, acumulas resentimiento. Cada vez que esperabas algo que nunca comunicaste y no lo recibiste, añades otra capa, y con el tiempo, este resentimiento se convierte en una barrera invisible que destruye la relación desde dentro. Porque el otro ni siquiera sabe qué hizo mal. No puede ajustar su comportamiento porque nunca supo qué esperabas, y tú te vuelves cada vez más amargo por expectativas que solo existían en tu mente. La expectativa más peligrosa de todas es que otros deberían valorar lo que tú valoras, que deberían priorizar la honestidad tanto como tú, que deberían considerar la lealtad tan sagrada como tú lo haces, que deberían ver las promesas con la misma seriedad que tú. Pero cada persona tiene su propia jerarquía de valores, moldeada por experiencias únicas, traumas específicos, aprendizajes particulares. Y esperar que todos compartan tu jerarquía es esperar uniformidad, donde solo existe diversidad. Es negar la realidad fundamental de que cada mente es un universo único con sus propias leyes. La gran ilusión es creer que si tus expectativas son razonables, deben ser cumplidas. Construyes argumentos lógicos de por qué el otro debería ser honesto, leal, coherente. Presentas casos racionales de por qué tus expectativas son justas, pero la racionalidad de tus expectativas no las hace obligatorias. El hecho de que tengas buenas razones para esperar algo no crea ninguna obligación en el otro de proveerlo. Las personas no actúan según la lógica de tus argumentos, actúan según sus propios intereses, miedos, deseos, circunstancias. Las expectativas se forman en la ausencia de conocimiento real. Cuando no conoces bien a alguien, llenas los vacíos con expectativas. Asumes que es de cierta manera porque así quieres que sea. Proyectas características que deseas encontrar. Construyes una imagen mental basada en esperanza, no en evidencia. Y luego, cuando el conocimiento real llega, cuando descubres quién es realmente la persona, sientes traición. Pero no hubo traición. Simplemente hubo el colapso inevitable de una fantasía que construiste en ausencia de información. Los que dicen, nunca volveré a confiar después de una decepción, están cometiendo el error opuesto, pero igualmente destructivo. Pasan de expectativas ingenuas a desconfianza total. De esperar que todos sean honestos a asumir que todos mienten. Pero ambos extremos son formas de rigidez que causan sufrimiento. La sabiduría está en el medio flexible. Evaluar caso por caso, ajustar según evidencia, confiar gradualmente donde se gana, retirarse estratégicamente donde se pierde. No es expectativa ni desconfianza, es vigilancia inteligente. Las expectativas sobre ti mismo proyectadas en otros son particularmente insidiosas. Yo nunca haría eso, entonces él tampoco debería. Pero esta lógica ignora diferencias fundamentales en personalidad, valores, circunstancias, historia. Lo que tú no harías puede ser perfectamente razonable para alguien con diferentes prioridades. Lo que te parece obvio puede ser completamente ajeno a quien tuvo experiencias diferentes. Y juzgar a otros por tus propios estándares internos es la definición misma de arrogancia, la creencia de que tu forma de ver el mundo
es la única correcta. Hay una forma de expectativa que es particularmente tóxica: la expectativa de que el otro cambie por ti, que su amor será suficiente para transformarlo, que tu presencia inspirará su mejor versión, que tu ejemplo lo motivará a ser diferente. Estas expectativas son recetas para décadas de decepción, porque la gente solo cambia cuando ellos deciden cambiar, no cuando tú esperas que lo hagan. Y apostar tu felicidad a la transformación de otro es apostar a algo que no puedes controlar ni influenciar tanto como crees. La honestidad que más duele es aquella que destruye tus expectativas más queridas. Cuando alguien finalmente te dice la verdad que siempre negaste, cuando revela que nunca fueron lo que esperabas que fueran, cuando admite que las promesas fueron siempre provisionales. Este tipo de honestidad es devastadora precisamente porque es lo que pedías, pero no lo que querías. Querías validación de tus expectativas, no la verdad que las destruye, y así revelas que tu demanda de honestidad era condicional. Querías honestidad solo si confirmaba tu narrativa. Los niños esperan naturalmente porque no conocen mejor. Esperan que sus padres sean perfectos, que el mundo sea justo, que todos cumplan sus promesas. Esta es la inocencia de la infancia, pero muchos adultos nunca superan esta etapa. Siguen esperando con la mentalidad de un niño, creyendo que el mundo debe ser justo, que la gente debe ser buena, que las promesas deben cumplirse. Y así viven en un estado de perpetua desilusión, rechazándose a aceptar lo que la experiencia les muestra una y otra vez: que el mundo es como es, no como debería ser. La expectativa más profunda y más destructiva de todas es esta: que si eres bueno, el universo será bueno contigo; que si eres honesto, recibirás honestidad; que si eres leal, recibirás lealtad; que si juegas limpio, ganarás justo. Pero el universo no funciona así. No hay contabilidad cósmica que garantice reciprocidad. No hay justicia automática que premie virtud. El bien que haces no te protege del mal que otros pueden hacer. Y mientras sigas esperando que tu bondad sea suficiente para garantizar buen trato, seguirás siendo vulnerable a la explotación, la traición, el abuso. La sabiduría final sobre las expectativas es esta: son herramientas, no verdades. Puedes usarlas estratégicamente como hipótesis para probar, no como demandas para imponer. Puedes esperar tentativamente que alguien actuará de cierta manera basándote en evidencia pasada, pero mantenerte flexible cuando actúan diferente. Puedes tener preferencias sobre cómo te gustaría que fueran las cosas sin devastarte cuando no lo son. Esta flexibilidad pragmática es lo que separa al estratega del soñador, al sabio del ingenuo. Los hombres más poderosos que he conocido comparten una característica: operan con expectativas mínimas y gratitud máxima. No esperan que nadie sea honesto, leal, coherente, pero aprecian profundamente cuando lo son. No asumen que las promesas se cumplirán, pero valoran enormemente cuando se cumplen. No dan por sentado ningún comportamiento positivo, pero tampoco se sorprenden por el negativo. Esta combinación de expectativas bajas y apreciación alta les permite navegar el mundo humano con efectividad devastadora y sin el sufrimiento que paraliza a otros. La pregunta fundamental no es si deberías tener expectativas, sino si estás dispuesto a pagar el precio que cuestan, porque las expectativas tienen un precio: tu paz mental, tu flexibilidad, tu capacidad de adaptación. Cada expectativa es una apuesta donde arriesgas tu bienestar emocional. Y la pregunta que debes hacer es: ¿vale la pena este precio? ¿Es tan importante que el otro sea de cierta manera que estás dispuesto a sufrir si no lo es? Para la mayoría de las expectativas, la respuesta honesta es no. No vale la pena el sufrimiento que causan. Las expectativas son como mapas mentales del territorio emocional. Y como todos los mapas, son representaciones, no la realidad misma.
El problema surge cuando confundes el mapa con el territorio, cuando empiezas a creer que tu expectativa de cómo debería ser algo es más real que cómo realmente es. Cuando tu mapa mental dice, aquí debería haber un puente, pero el territorio real no tiene ninguno. Puedes insistir en que debería estar ahí, puedes enfurecerte porque no está, pero eso no hará aparecer el puente. Solo te mantendrá atascado en una orilla, negándote a aceptar la realidad. La liberación final de las expectativas no es ausencia de deseos o preferencias. Es la separación entre lo que prefieres y lo que necesitas para estar bien. Puedes preferir honestidad sin necesitarla para funcionar. Puedes desear lealtad sin requerir para ser feliz. Puedes valorar coherencia sin exigirla para relacionarte. Esta independencia emocional no te hace indiferente o apático, te hace invulnerable. Porque cuando tu bienestar no depende del comportamiento ajeno, nadie puede herirte sin tu permiso. Comenta por última vez de qué región me estás viendo si has entendido que el error nunca fue la gente. El error fue esperar algo que ellos nunca prometieron darte. Fue construir tu felicidad sobre fundamentos que no controlabas. Fue apostar tu paz mental a que otros actuaran según tus preferencias. Y la solución no es desconfianza universal, cinismo protector o aislamiento defensivo. La solución es radical aceptación de la realidad humana. Que todos somos imperfectos, contradictorios, limitados, que actuamos según nuestros intereses más frecuentemente de lo que admitimos, que la honestidad, la lealtad, la coherencia son estados temporales, no características permanentes. El verdadero poder está en responder estratégicamente a la realidad sin necesitar que sea diferente. En proteger tus intereses sin sentirte traicionado cuando otros protegen los suyos. En confiar gradualmente basándote en evidencia sin devastarte cuando la evidencia cambia. En apreciar la honestidad cuando aparece sin exigirla como condición para relacionarte. En valorar la lealtad sin esperar que sea eterna. En disfrutar la coherencia sin sorprenderte por la contradicción. Esta es la sabiduría que te hace invulnerable al sufrimiento que destruye a la mayoría. Las expectativas son el último vestigio de la inocencia infantil que debes abandonar para convertirte en verdaderamente poderoso. Porque mientras esperes que el mundo sea justo, que la gente sea buena, que las promesas se cumplan automáticamente, seguirás siendo vulnerable. Seguirás entregando tu poder a fuerzas externas. Seguirás sangrando por heridas autoinfligidas. Pero cuando finalmente aceptes que el mundo es como es, no como debería ser, cuando dejes de esperar y empieces a responder, cuando reemplaces expectativas con observación y reacción con estrategia, entonces te convertirás en algo que pocos logran, libre. Libre del sufrimiento innecesario, libre de la trampa de las expectativas, libre para construir poder real en un mundo de imperfección perpetua.